Estamos ok. listos, estamos listos. Así Mira. que vamos a iniciar el último bloque. Vamos, el escenario es totalmente tuyo. Un aplauso entonces para don Marcel Villegas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con esa presentación, claramente, generación Z no soy. ¿Sí? ¿Para qué andamos con cosas? Digamos? A ver si esto... ¿Cómo opera la...? Ahí está. En lo personal, me fascina el tema y por lo tanto voy a partir dando las gracias por la invitación a conversar respecto de cómo nos podemos hacer cargo de las distinciones. Vamos a hablar de las generaciones, pero sobre todo las distinciones. Creo que eso es. Y creo que eso tiene mucho valor. Eso habla de inclusión, ¿sí? Habla de reconocernos, reconocer a la gente, unos y otros, de que somos personas distintas, ¿sí? Y que no nos metan en una misma caja todos. Yo no soy igual que... Por ahí aparecía la foto de mi socio, de Pato Cristi, que lo excuso lamentablemente por temas personales, no pudo llegar. Si bien trabajo con él hace 18 años, no somos iguales. Si bien los dos somos millennials, no hagan juicio, no somos iguales y yo quiero distinguirme, quiero que me distingan, quiero que me traten de manera especial y por eso creo que la conversación respecto de aproximarnos, porque en el fondo la introducción era cómo diseñar, yo creo que es cómo tratar de diseñar, cómo aproximarnos un poquito al concepto de propuesta de valor. Lo digo así porque creo que es tremendamente difícil. Ahora, tiene mucho valor, como insisto, en esas distinciones. QR, van a haber varios QRs en la presentación. Solamente para poner en registro quiénes son, en el sentido de con qué generaciones ustedes pertenecen o se identifican. Mientras vean el QR, y no voy a hacer juicio de vuestras caras, ¿no es cierto?, personalidades. Pregunta, ¿quiénes son millennials? Que levanten la mano, que puedan. Déjenla arriba. ¿Quiénes se identifican como millennial? Ya, y hay una cuestión que ya la embarramos. Ya la embarramos. Porque estábamos bien, ok, vamos a distinguir a aquellas generaciones, ¿no es cierto? Baby boomers, los X, los Y y los Z. Pero después, y ahí eso es fácil, porque tiene que ver con la fecha de fabricación, ¿no es cierto? Fecha de fabricación. Escuché un grito ahí, me distraje. Entonces, pero además cuando yo pregunto quiénes se identifican con, me levantan la mano. Entonces, construye una oferta respecto de quiénes se identifican con o quiénes son. ¿Qué opinan? Los que quieran opinar así suavecito. ¿Se entiende la distinción o no? Bueno, es complejo, es tremendamente complejo el tema respecto de la presentación. Es tremendamente complejo esto como diseño en función de la fecha de fabricación, nacimiento, y ya. Gracias, Felipe, te pasaste. Y cómo si diseño en función de cómo me siento. Claramente, ya está claro, ya me echaron al agua, no soy Z, tampoco me da para Y, estoy más bien en la generación X, tengo 55 años, pero me siento absolutamente millennial en varias cosas. Y por lo tanto, cuando yo le exijo a mi empleador, oye, identifícame, dame una oferta de valor, como si fuera millennial, pero yo siendo obviamente generación X. Eso ya complica la cuestión. Entonces, básicamente nos estamos metiendo en un escenario complicado, simple. Esta cuestión de identificar, de entender las segmentaciones, también nos está ocurriendo desde la escuela. No sé, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano ahora? Ya, perfecto. La gran mayoría de los colegios, escuelas, no todas, hoy día gracias a Dios, también agrupan, como dice Sir Ken Robinson, que en paz descanse, agrupan a los niños y a las niñas por una sola característica, nuevamente fecha de fabricación. Y por lo tanto los agarra y los mete en una caja, curso, y los trata todos iguales, sin identificar otros elementos. Bueno,
Desde ahí que venimos acarreando esta cuestión y nos llegamos a las empresas y seguimos en la misma lógica. Y eso es lo que lo hace complicado. Entonces, la invitación acá no tiene tanto secreto, no hay receta. Mi única invitación es, oye, ¿con qué me llevo de este taller? Van a ver un par de herramientas y las van a ver. Conversen con su gente, conozcan a su gente. ¿Sí? Con las estructuras que puedan. Obviamente, compañías muy, muy grandes, muy difícil, otras más chicas, pero se puede. ¿Por qué conocerlo? Porque ahí vamos a poder entender esas características personales sobre las cuales yo diseño. ¿Ok? Baby Boomers, motivaciones, ¿no es cierto? La estabilidad, el reconocimiento para la experiencia, el legado profesional, estilo de trabajo, disciplinado, orientado al logro, valoran expectativas, seguridad, etc. Generación X, ¿no es cierto? Si bien no me identifico ahí, yo nací en el 70. Ahí me encasillan, yo no me siento parte de eso. Autonomía, sí, equilibrio de vida y trabajo, desarrollo profesional, independiente, pragmático, adaptativo a la tecnología, sí. Expectativa, flexibilidad, oportunidad de crecimiento. Los famosos millennials. Bueno, aquí está la gran mayoría, ¿sí? Ustedes han sido cuestionados por mi generación de una manera a nivel Dios, ¿sí? No se comprometen con nada. Somos tan buenos la generación X para hacer juicios, ¿sí? ¿Se acuerdan de la época de los pingüinos? ¿Sí? No, que estos estudiantes que no se comprometen con absolutamente nada, bueno, están tremendamente comprometidos, pero de otra manera, ¿sí? Y eso es el tema. Se comprometen, pero de otra forma. Cuando mi generación los cuestiona a los millennials, que en realidad quieren puros derechos y no deberes, me lo he escuchado 100 veces, 1000 veces, pero yo agarro a los emprendedores, del cual tengo el orgullo de haber sido emprendedor durante mucho tiempo, trabajan en mí. No, a veces quieren ir temprano. No hay emprendedor que ponga horario. De enero a enero, de lunes a lunes, sin horario. ¿No será un tema más bien de motivación que más de estructura? ¿No será una cosa más bien de propósito que de estructura de pega? ¿No será que yo, que estoy en una posición X, en una posición de liderazgo, ofertando pega, lo estoy haciendo como yo sentí la pega? Y por lo tanto, mi oferta no está calzada, no es creativa. Yo necesito que vengan a mi oficina. ¿Por qué? Porque no les creo que están en la casa trabajando. ¿Por qué? Porque yo creo que están en Netflix. ¿No será un problema mío? Honestamente, creo que sí. ¿Sí? Creo que eso es lo que pasa. Y obviamente la generación Z, ¿no es cierto? Innovación, autenticidad, bienestar, estilo de trabajo ágil, multitarea, nativos digitales, extraordinario, los millennials. Yo hablo con mi hijo, Martín, 19 años, segundo año de universidad, nació en el 85. Bueno, obviamente, nació el 2005, está en la generación Z. No tiene ni un tema con la diversidad, ni uno. Ni con ellos, ni con ellas, ni uno. Nos van a hacer tan bien estas generaciones a mi generación, que todavía no estamos a tropezones con los altos, con los bajos, con los gordos, con los flacos, con los rubios, con los morenos, ¿no es cierto?, con los extranjeros o los migrantes. Porque nosotros hacemos esa distinción, hay extranjeros y hay migrantes. Eso es lo complicado de esto, ¿sí? Y cómo se concentran. Y la concentración es lo que nos empieza a volver locos. ¿A quiénes? A nosotros los que estamos en posiciones de liderazgo, porque nos cuesta entender. Don Rodrigo Sá, ¿cómo está? ¡Ay, don amigo, qué emoción! Este es el gallo que me ha enseñado a presentar. Bueno. Si no lo conocen, es un crack. ¿Ah? La verdad, realmente un crack. Entonces, se va concentrando, ¿no es cierto?, el grupo de personas, ¿no es cierto?, al empleo, ¿no es cierto?, en la generación, en los millennials y en la generación Z. Mucha gente, ahí están algunos de los porcentajes. 70% conforman el mercado laboral hacia el 2030, los millennials y generación Z. En Iguay, Chile, donde trabajo, hoy día en la mañana estuve hablando con un grupo de socios respecto de esto. El 87% de nuestra gente, 1.900 personas en Chile, pertenecen a esa generación. 87%. Y eso está dirigido por el 10% que somos la generación, básicamente generación X. Y ese es el dolor, el tema. Nos cuesta. Hago juicios desde mis lentes, con mis propios sesgos, de cómo yo entendí que había que trabajar. Yo soy sanzano, estudié en la Santa María, igual que mi compadre, y eso era en Valparaíso. Mis fronteras en el sur, Rancagua. ¿Por qué? Porque ahí está Teniente. Y había una buena vocación por trabajar en la minería, pero Teniente. Por el norte, los Andes. Ahí está Andina.
Y los más aventurados, 120, 130 kilómetros, ¿no es cierto?, hacia el oriente, Santiago. Ahí terminaba la frontera. ¿Y qué vaya a hacer? Trabajar en una empresa. ¿Cuántos de ustedes quieren emprender? Casi nadie. ¿Sí? Hoy día ustedes vayan a cualquier universidad, cualquiera, y preguntan a los cabros de escuelas de negocio, ingeniería, ¿quién de ustedes quiere básicamente ser empleado? Se lo preguntan al revés, nadie. ¿Quién de ustedes quiere ser emprendedor? Todos. ¿Quiénes de ustedes ya han emprendido? Miles. Sesgo, mindset radicalmente distinto como nosotros fuimos formados. Ya, pero perfecto, ¿hay problema con eso? No, no hay ni un problema. Yo no soy culpable de haber sido formado en esa lógica. ¿Sí? Pero ¿quién ha hecho conmigo una educación tal de permitirme entender a ustedes, generaciones millennials la mayoría, o la generación Z, de poder yo ofertarles una pega que para ustedes sea tremendamente atractiva? ¿Sí? Que sea desafiante, que los involucre, ¿no es cierto? Que sientan entusiasmados, que ustedes crean que pueden emprender, hacer cuestiones, proponer, sentirse involucrados. O le ofrezco una pega, tienen que llegar de 9 a 6, con una estructura de compensaciones que la conozco hace 30 años, seguimos pagando exactamente de la misma manera. No somos muy creativos, tampoco somos tan creativos en los beneficios. ¿Sí? Uno, no digo que todo, ¿no? Hay empresas que están jugando, obviamente, pero la gran mayoría es estándar. ¿Estándar como qué? Como el año pasado, como hace 5 años, como hace 10 años, como hace 15 años y 20 años. Los que tienen hijos, nuevamente. Yo veo a mi hija, la chica, la Amanda, a los 9 años, y veo su estructura, 9 años. Yo tengo 55, y veo su estructura educacional. Me van a permitir tal vez un pequeño juicio. Creo que estudia en un medianamente buen colegio, porque me pueden matar el colegio, pero un medianamente buen colegio. Y la estructura sobre la cual a ella la educan es la misma sobre la cual a mí me educaron. La misma estructura. Los meten en una sala, ¿no es cierto?, encerrados con un profe adelante. Claro, ya no tiene pizarra de tiza, pero tiene un proyector. La misma cracalá de clase, en la misma estructura horaria, con la misma estructura de 45, recreo a los 90 minutos. Igual. Y el mundo ha cambiado, pero radicalmente distinto. Mi hijo estudia ingeniería en una, permítanme, relativamente buena universidad, para que no maten la universidad. Yo estudié ingeniería en la Santa María, entré en el 88, y tiene más o menos la misma estructura para formarse como ingeniero que yo me formé hace 30 años. No estoy cuestionando la universidad, estoy digo, ¿de verdad no hemos sido capaces de cambiar un poquito esa estructura? ¿El mundo no será un poquito diferente al que me formaron a mí? Yo creo que sí. Y eso es lo que nos está pasando acá. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa en las organizaciones. ¿Sí? Y las generaciones, todos ustedes y yo que estoy en posiciones de liderazgo, tenemos que abrazar esa diferencia, tratar de entenderla, no rechazarla. Y si no la entiendo, no hacer el juicio, que no están comprometidos. Eso es fácil. Es re fácil de hacer eso. Es re fácil de decir, es que me vuelven todos de vuelta a la oficina de lunes a viernes porque yo, Marcel, no me adapté. Por suerte ahora estoy a cargo de hacer el nuevo edificio, la nueva oficina de Iguay, y no hay espacio para que vuelvan. Con cariño, no me está grabando nadie Iguay, me caí a todos los socios que quieren hacer que vuelvan. Porque no caben. No caben, listo, no caben. Fácil. Pero, obviamente, lidiamos con ese proceso. Tienen calor, ¿ah? Lo veo todo así. Yo también. Ay, sonido. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office, responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night.
And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. A mí una de las cuestiones que de verdad, bueno, en general agradezco en la vida. Uno, a mi padre y mi madre, que me metieron muchas preguntas en la cabeza. Ellos vienen del mundo de la filosofía. Y después tuve la suerte de poder emprender durante 18 años, 17 años viví con emprendimiento. Entonces me sometí a muchas preguntas y a muchos desafíos. Una de las cosas más maravillosas es cuando llegan las generaciones y me desafían las cosas que yo doy por sentado. Y lo aprendí con dolor, obviamente. Esta cuestión son, bueno, no tengo canas, pero tenía más pelo. ¿Sí? No son canas, son más pelo. Y he ido perdiendo pelo con esas preguntas en el sentido, porque te desafían. Y creo que ahí está la gracia, que te desafíen a esas... ¿Por qué lo haces así? ¿No lo podríamos hacer de otra manera? ¿Cuál es el problema que tienes que yo trabaje de la casa de mi tía, ¿no es cierto?, en la playa, de otro lado? ¿Por qué no puedo trabajar el sábado si a mí me acomoda el trabajar el sábado? ¿Por qué tengo que ir a la oficina? ¿Por qué tengo que marcar tarjeta? ¿Por qué? Sallos en la vida. Está tan complejo la sociedad empresarial, el mundo, y por lo tanto alguien que tenga ese valor de desafiarnos es tremendo. Los que estamos en posición de liderazgo tenemos que abrazar y tratar de entender que no es que me estén criticando, me están abriendo una posibilidad enorme de ver un futuro que no me lo imagino. Muchos años atrás tuve la suerte de estar en un centro de innovación fuera de Chile y había unos gallos científicos trabajando en aterrizaje vertical de aviones. Sí, así de absurdo. Los aviones aterrizan horizontal y estos gallos estaban haciendo maquetas, tirando los aviones y que aterrizaran vertical. ¿Sí? Entonces, vienen para acá y nos dicen, Marcel, ¿por qué crees tú, éramos varios, ¿por qué crees tú que estamos haciendo esto? No sé, no tengo idea. La respuesta es maravillosa. Nosotros tampoco sabemos. Pero, si lo logramos, se nos abre un mundo que no conocemos. Y ahí está la maravilla. Entonces, no sé cuál es la respuesta que le voy a dar a las generaciones que me interpelan o me plantean hacer las cosas de otra manera. A lo mejor me incomoda y no tengo respuesta. Pero si la logro, se me abre un mundo que no conozco. Y ahí está la maravilla. Y esa es la invitación. ¿Ok? ¿Cómo se van manifestando estas diferencias en las organizaciones? ¿Sí? Y eso es lo que descubrir. ¿Cómo se manifiestan estas grandes diferencias de las distintas generaciones? De manera tal de yo poder plantear lo que hemos hoy día recogido como propuesta de valor al empleado, EVP, todas esas cosas extrañas. Pero en el fondo es cómo le planteo la pega y la invitación a que venga a trabajar conmigo. ¿Sí? Y que sea diferencia, como algo que alguien guay y no la empresa al lado, que también es bacán, que también es grande. Pero ¿cómo hago que me escojan? Esa es la gracia. ¿Sí? Y que tengan poder escoger en libertad, obviamente. ¿Sí? Y ahí empezamos a meternos en cosas. A nosotros en el mundo de People nos gusta hablar de cultura, pero es raro. Es como si les preguntara, tuviese la posibilidad de preguntarle a cada uno de ustedes qué opina, qué es lo que es la cultura, la cantidad de diversidad de respuestas que tendría es enorme. ¿Sí? Pero nos metemos ahí, ¿no es cierto? Son todo ese marco de comportamientos, de ideas, de la manera como tomamos decisiones, la manera como yo les hablo a la gente que de alguna manera recoge los comportamientos permitidos, valorados, no permitidos, los no transables, etcétera, de las organizaciones. ¿Ya? Entonces nos metemos en esa discusión. Y de ahí es que la cultura empieza a ser este marco de coherencia. Y eso ya empezamos a meter en cosas más difíciles. Estaba hablando de cómo yo ofrezco pega, pero ahora chuta, yo y todos los liderazgos, el jefe máximo, o sea, hay más gente.
Todos aquellos que tienen personas a cargo, ¿cómo los alineo en una mirada de hacer que sea coherente? ¿Sí? Si tú me ofreces y yo llego a trabajar contigo, entonces yo espero que haya coherencia con esa oferta versus lo que vivencié o lo que estoy viviendo. ¿Sí? Que sea consistente. Es lo que uno reclama cuando va a un restaurante, pide algo y le llega mal. Oye, esto no fue lo que me vendiste y uno lo reclama. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que el reclamo es distinto y ese tipo de cuestiones. La cultura sin duda es una habilitación a estos temas de segmentaciones y por lo tanto hay que dibujarla. Acá estamos hablando de las generaciones y quiero hacer una mención más ratito al respecto, digamos. Y finalmente, la gente va a reaccionar a cómo vive el día a día, lo cotidiano. A veces nos gusta en el área de recursos humanos y en el área estratégica hablar de grandes conceptos. Lo escuché, ¿no es cierto?, en la charla anterior, ¿no es cierto?, cuando empezamos estaban haciendo el prompteo, ¿no es cierto?, como valores, integridad. Suena bien, pero ¿qué significa integridad en la punta para cada una de las personas? ¿En qué se traduce la integridad en lo cotidiano? Todos ustedes y yo también evaluamos nuestra vida en la empresa, en el caso mío en EY, todos los días. Cotidiano, en lo simple, en si que me saludan cuando llego en la mañana, en si no me saludan cuando me voy, ¿sí? En si el día de mi cumpleaños me hicieron un gesto o no me hicieron un gesto, en cómo me dan un feedback, bueno o malo, si hay algún tipo de retroalimentación, ¿sí? O sea, esa es la vida, el cotidiano. Y ahí es donde las promesas de las propuestas de valor al empleado, al colaborador, palabra bastante rimbombante, ahí es donde se hacen carne. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos que, si nos interesa el tema, meternos al detalle a cómo estas cosas se viven, se vivencian. Los QR que van a aparecer acá, lo que hacen es pasarle a ustedes el acceso a estas pequeñitas herramientas, son pequeños tips. Entonces, tenemos una radiografía cultural de cómo nosotros podemos ir describiendo esta cultura, ¿no es cierto? Valores vividos, estilo de liderazgo, prácticas visibles, las narrativas, los relatos o la línea editorial, como ustedes quieran llamarla, ¿no? ¿Cómo se vive esto en la organización? La meritocracia, la colaboración, la innovación. ¿Qué es lo que se valora? ¿Qué se valora en el día a día, en lo cotidiano? ¿Por qué te felicitan? ¿Ah? ¿A quién promocionan? ¿Quién se gana los bonos y por qué se los gana? Esas cosas. Y ahí ha cambiado. Mi época, mi generación, oficina grande. Ya eso no existe. Bueno, en algunos lados existe. Estacionamiento. Sí, pues, pero en el -2 no me voy a tirar al -6. Hoy todavía hay gente que alega porque me pasaron el estacionamiento. Sí, pero en el -6. ¿Y qué? ¿Subía pata? No, en ascensor. ¿Y cuál es el problema de tener -6? No, es que son muchas vueltas y yo soy gerente. O sea, pero eso existe y es real. ¿Sí? Computadores más grandes, computadores más chicos, el computador nuevo, el computador reciclado, las que ustedes quieran. Los cargos, notables. Gerente, vice president, senior vice president. Tenemos una cantidad de cosas ahí dando vuelta que se manifiestan en el cotidiano de las organizaciones y que las personas vamos identificando como, esas son las cosillas que en esta organización se valoran. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Qué impacto tienen las distintas generaciones? Ufa. Yo creo, he escuchado harto y me toca pasearme por distintas organizaciones, grandes, chicas, medianas, y se habla harto de eso, pero hay poco carne en estricto rigor, digamos, ¿sí? Así como distinciones grandes, pero creo que hay que trabajarlo. ¿Qué hacemos con la generación Z? ¿Cómo nos conectamos con ellos? ¿Cuán conectados están los ejecutivos con las casas de estudio? ¿Sí? ¿Cuánto nos mezclamos? A mí me pasa ese problema. Cuando tuve mi emprendimiento, yo era joven, tenía 30 años, entonces estaba bastante cerca de los cabros que estaban en la universidad y por lo tanto, de alguna manera, los olfateaba y los cachaba. Hoy día tengo 55, estoy súper lejos de los compañeros de cursos de mi hijo. ¿Sí? Entonces necesito que otra gente se vincule. ¿Sí? Y a algunos de mi generación ya les da lata a la vinculación. No, que lata hacer clase en pregrado. ¿Y cómo los vaya a conocer? ¿Dónde los conoces? ¿Sí? ¿Dónde estáis caminando para hacerte de estas preguntas? Que pareciera ser que son relevantes. Creo yo que sí lo son. ¿Qué oportunidades de evolución vemos? ¿Cómo esto se refuerza hacia adelante? Y estas son preguntas que debiéramos estar haciendo. Acá estamos hablando de 4 generaciones. Yo creo que está bien estructurarlo así desde un punto de vista académico. La realidad es que en la organización hoy día tenemos gente de 20, de 30, 40, 50, 60 años, 70 también regalo. ¿Sí? Y las expectativas de vida crecen. La Amanda, que tiene 9, su expectativa de vida ronda entre los 100 y los 120 años. Por lo tanto, a la vuelta de la esquina le vamos a agregar 80 y 90 años.
quienes están en definiendo políticas de gestión de personas, reclutar, beneficios, compensaciones, ¿cómo así eso para los de 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años? ¿Sí? Y la gran mayoría de las organizaciones, no es un juicio a nadie, tiene una sola para todo. Ya no va, ya no juruncia. Ahora, ¿cómo hacemos esa distinción? Y ahí es donde esta cuestión está empezando a crujir un poquito. Porque hoy día ya tenemos de 20, de 30, 40, 50 y 60, 70 años en la misma organización, con las mismas políticas de beneficio. Claramente tienen intereses radicalmente distintos. Cuando hablamos de las generaciones, lo estamos agrupando en 4. Yo en realidad creo que tenemos que agruparlo en considerablemente más que 4. Y de ahí vienen las propuestas de valor. ¿Para qué segmento, estilo de trabajo, el propósito, el desarrollo, flexibilidad, reconocimiento? Y este es un ejemplo simplemente, de nuevo ahí está el QR, pueden bajar y uno va construyendo de alguna manera esa oferta. A mí, voy a decir una estupidez porque no me gusta la palabra propuesta de valor. Y ahí la respuesta a ustedes, bueno, entonces, ¿para qué lo pusiste? Ya sé. Pero, ¿por qué así se conoce? A mí me gusta más promesa. ¿Por qué? Porque las promesas hay que honrarlas. Y por lo tanto, si yo le hago una promesa a la gente respecto de lo que va a vivir en el trabajo conmigo, entonces yo estoy obligado a honrar esa promesa que hice. Y ahí al menos yo lo vivo distinto, lo siento distinto. ¿Sí? Las promesas se honran. Y ahí empiezo a entender como líder que la coherencia es uno de los tremendos factores para la construcción de confianza. ¿Por qué? Walk the talk. Le pone acción a lo que dice. Claro, porque te hice una promesa cuando te invité a trabajar conmigo. Y yo estoy empecinado, vuelto loco, para poder honrar esa promesa. Propuesta de valor es como una propuesta, me la podrán aceptar. Es como más light. Si pueden, amárrense con una promesa. ¿Sí? De lo que pueden hacer, de cómo pueden mejorar, de hacia dónde van a ir. ¿Sí? Nadie está obligado a lo imposible. Sí estamos obligados a poder hacerlo distinto. ¿Sí? A pensarlo al menos, a dialogar al respecto. Y eso sí creo que estamos obligados. ¿Qué elementos generan ciertas fricciones en esto? Muchísimo. Muchos de los que veníamos conversando o les he tratado de plantear. ¿Okay? Segmentos con propósito. ¿Cómo hacemos una propuesta relevante que sea diferenciadora? Diferenciación, un tema que en el personal me encanta, se habla harto. Y a mí me gusta pensar que desde el punto de vista de oferta, la diferenciación viene dado por si tienes la libertad de escoger de venir a trabajar conmigo o no, ¿cuál es esa promesa que tengo que hacer para que tú en libertad escojas trabajar conmigo y no con el de al lado? Váyanse a un restaurante, a un centro comercial. Por Kennedy tenemos 2 grandes, Parque Arauto y Alcalá Las Condes, misma calle. Venden la misma polera amarilla de 10 lucas, lo que sea. ¿Cuál es esa promesa que tú haces que hace que en libertad me escojas cada vez que tengas la opción de escoger? Esa es una propuesta diferenciadora. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos. ¿Sí? El mercado del talento está tremendamente volátil, está competitivo. Mis fronteras cuando salí de la U, ya te las dije, hoy día no hay grandes fronteras. Un computador y internet y te disponibiliza el mundo. ¿Sí? O sea, antes había que trabajar en la ciudad donde vivía y hoy día eso es, sí, puede ser, no es estrictamente necesario, se puede hacer y por lo tanto, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a sacar un poquito de musculatura respecto de cómo entregar estas diferencias. Ahora, la única manera es entender, esto es igual que el marketing. ¿Y cómo lo hago? Anda y habla con tus clientes. Po. Pregúntales qué les gusta, qué no, qué les gustó, cuál es la experiencia vivida y conocerles. Ah, sí, ya, pero eso es mucho tiempo que en realidad mi agenda está volada. Bueno, ahí tenía el problema. Ese es el gran conflicto de los liderazgos. ¿Sí? Juntarse a conversar, caminar los pasillos, hablar con todo el mundo, dedicarse un gran espacio de tiempo a esas acciones para conocerlos, conocerlas y ahí empezar a construir. Mejor aún, ¿y si codiseñamos? Toda esta cuestión ya la aprendimos hace mucho rato en otras cosas, en otros mundos. Codiseño con clientes, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa adentro, pero no las partes que tenemos que empezar a abrazar. Y desde ahí que empezamos a construir otro tipo de herramientas para poder entender y construimos estas. Son solamente maneras de poder conceptualizar las ideas. ¿Sí? Están estas herramientas y hay otras. Entonces, la construcción de mapas de empatía. ¿Por qué? Porque empiezo a entender que parece ser que las agrupaciones, segmentaciones,
no tienen que ver solo con la fecha de fecha de nacimiento. ¿Sí? Por eso la pregunta, ¿quiénes son millennial versus quienes se sienten millennial? ¿Sí? El son, fecha de fabricación. Sienten, actitud. Y tiene que ver con este tipo de cosas. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Con quién estamos empatizando? ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué ven? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Etcétera, etcétera. Y ahí es donde empezamos a rescatar una cantidad de información preciosa que no necesariamente me va a permitir hoy dar una oferta distinta, pero sí creo que me acerca a poder dar una oferta distinta. Y esa es la gran gracia. Y esta es la parte que más me gusta, de empezar a construir arquetipos. ¿De dónde aprendimos esto? De nuevo, del marketing. Que no lo hemos hecho desde otros lados. ¿Sí? Entonces, empezar a entender que la agrupación, la mejor agrupación de la gente, no tiene que ver con fechas de nacimiento, sino más bien con características personales de otra índole. ¿Sí? Y de ahí vienen los arquetipados, profile persona, persona profile, you name it. O sea, hay distintas formas de hacerlo, pero empezar a distinguir. ¿Es más entretenido? Sí. Creo que es fascinante poder hacerlo. Sí. Más difícil también. Porque aquí sí que estoy obligado a preguntar. Aquí sí estoy obligado a conocer a la gente. Aquí sí estoy obligado, ¿no es cierto?, a profundizar de otra manera. Y eso me va a obligar, o tal vez me va a invitar a hacer una presentación radicalmente distinta de las propuestas, de la oferta, de los diseños, oferta de valor que puedo hacer a la gente. ¿Okay? Y con esto, ahora voy cerrando. La gran pregunta es si estamos diseñando ofertas de valor que de verdad sean diferenciadoras, que de verdad conecten con la gente. Yo creo, honestamente, que estamos empezando a hablar de esto, lo cual me gusta mucho. Creo que se está empezando a gestar diálogos en relación a estas materias, lo cual me encanta. De hecho, este foro de espacio de conversación o monólogo tiene que ver con eso, y lo cual creo que es extraordinario, pero creo que tenemos que empezar a ser bastante más corajudos, tal vez, en plantear la manera de invitar a nuestra gente a trabajar de otra forma. Y es maravilloso. ¿Por qué genera eso? Me siento parte, me siento involucrado, me siento escuchado, me siento identificado, me siento incluido. ¿Sí? Puedo ser auténtico. ¿Eso qué genera? Lealtad, reconocimiento, compromiso. Y además ando feliz por la vida, llego a la casa contento. Martín, la Renata, la Amanda y la Fiore se merecen que yo llegue a la casa contento. ¿Sí? Eso es lo que mi familia se merece. Y por lo tanto, mi empleador ojalá me habilite para yo poder trabajar con cierto grado de autenticidad y me valoren en esas distinciones. Y eso es lo que tenía ganas de contarles. ¿Ah? Así que nada, de mi parte, muchísimas gracias por escuchar. Ojalá algo de esto quede por ahí en la retina. Soy un convencido que avanzar un poquitito en esta línea vamos a tener organizaciones mucho más empáticas e inclusivas y finalmente gente más feliz. Muchas gracias.